Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Se fueron todos. Hola, Seba. Buenas. Te quería preguntar algo y te fuiste. Ah, re gaucho. No, mañana capaz que te llamo porque te quiero hacer una consulta. Ok, bien, no hay problema. Estoy como los pibes. Ahora se dijo me voy y ya me Sí, raí. Pero no sé qué no se conectaron. Yo me conecté hoy 7:40, pero no estaba disponible. Decía 20:30. Me llamó la atención. ¿Vos a qué hora te conectaste hoy? A la clase de Horacio. 7:40 la primera y después la otra era 8:35. Me fui a la segunda directamente, entonces nunca pude entrar, claro. Sí. Ok. Bueno. Bueno, arranco. Lo que vamos a ver en esta clase es la parte de planos y detalle de esquinas especiales. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Y ahí como 20, Pame. Ahí somos 22 en total, así que tenés 20 Pero una espectadores. cosa es que estén ahí, que los veo, pero otra cosa es que me respondan. Bueno. Le vamos a poner onda que son las 9 de la noche. Vamos, ahí uno apareció, ¿eh? Veo. A ver. Bueno. Este es un plano que está en los ejemplos de Lenosa, que después se los voy a subir. Ahí se pueden ver claramente cuáles son las cañerías principales, ¿sí? Las que tienen una línea más gruesita, e internamente cuáles son las cañerías secundarias, ¿sí? Que están con una línea más finita. Fíjense que en este caso la cañería de 250 es el marco de malla, ¿sí? En esta parte es de 110 y de 160, y sobre este marco de malla se va a conectar la cañería secundaria a través de un empalme, que ahora vamos a ver cómo es el detalle de esa esquina. Es un medio círculo, se representa, ¿no? Como un medio círculo, y fíjense que cada unión entre cañería principal y secundaria no solamente tiene ese nudito, sino también una línea, eso representa la válvula esclusa. ¿Y qué quiere decir? Que yo puedo cerrar esta válvula y esta otra para dejar sin servicio estas 4 cuadras, y de esta forma reparar el caño si se rompiera. ¿Está? Y además, que las válvulas esclusas van en la unión entre cañería principal y secundaria, sobre la cañería secundaria, y después van ubicadas entre cañerías secundarias, perdón, entre cañerías principales o maestras, ¿sí?
para poder desvincular las cañerías principales y poder también hacer reparaciones sobre las cañerías principales. Además de válvulas esclusas, lo que ubicamos sobre la red de agua son hidrantes o válvulas de incendio, que se dibujan de esta forma. ¿Está? Las válvulas de incendio van ubicadas a 3 bolillos, ¿sí? O sea, en una cuadra sí, en otra no. En una cuadra sí, en otra no. ¿Y esto es por qué? Esto es porque al hidrante o a la válvula de incendio va conectada la manguera de los bomberos, del camión de bomberos. Entonces, como mide 100 metros, con esta válvula de incendio puedo llegar hasta estos 100 metros, hasta estos 100 metros, hasta estos 100 metros y hasta estos 100 metros. Y con esta voy a cubrir estos 100 metros. ¿Está? Entonces, en este círculo va a ser mi área de influencia de esta válvula de incendio. ¿Está? Entonces, en los planos de las redes de agua vamos a ubicar las cañerías principales, desde dónde hasta dónde tienen el diámetro calculado, de qué material son. Las cañerías secundarias no van indicadas porque supuestamente son de diámetro mínimo, lo vamos a poner en las referencias. En las referencias vamos a poner todas las cañerías cuyo diámetro no está indicado en el plano, serán de diámetro mínimo, en nuestro caso es PDS 63. Ahora vamos a ver las referencias acá. Van ubicadas las válvulas esclusas y las válvulas de incendio. Y va ubicado, en este caso es un tanque, ¿sí? La salida del tanque con sus correspondientes válvulas. Acá fíjense que se olvidaron de poner las válvulas. ¿Sí? Bueno, la salida del tanque en esta unión tendría que poner una válvula esclusa para cada lado, ¿no? Acá tenemos en las referencias cómo se representan los hidrantes, la cañería futura en este caso, porque se ve que estaba proyectada, sería esta parte, ¿ven? Que si bien no está subdividida, tenían la densidad y la proyectaron como red a futuro, o cañería a futuro. La secundaria está marcada más gruesa que la principal, esto está al revés, ¿sí? Los hidrantes, los cruces de cañería serían entre secundarias, ¿sí? Sería esto, donde no hay empalme, no se empalman las cañerías secundarias. Los empalmes a cañería, que están indicados con un medio círculo, es como si representáramos el ramal T. Las válvulas esclusas, que van representadas con esta recta, ¿sí? Acá en este caso hay 3 válvulas esclusas, acá iría una válvula esclusa. Este es el tapón, ¿sí? O sombrerete, dice, en realidad es un tapón. Cuando se indica el final de cañería, por ejemplo, vamos a mirar, bueno, acá no hay ninguno, pero no encuentro ninguno. Pero supuestamente acá tendría que haber, si no hay continuidad para allá, tendríamos que marcar la continuidad de la cañería con un tapón, ¿sí? Bueno, de esta forma se dibujaría un plano de la red de agua, ¿sí? Tendríamos que volcar todo lo que calculamos en este plano que vamos a usar para llevar a la obra y hacer la red en obra. Yo les muestro acá. Pamela, una pregunta. Sí. ¿Con qué escalas se manejan? Y depende del plan, o sea, depende del sector, si es muy amplio y depende de dónde lo presentes, seguramente tengan indicación de la escala, ¿sí? Cuando vos lo imprimas, se tienen que ver todas las piezas. Claro. ¿Está? Está bien.
Sí, sí. Muchos concesionarios tienen una escala. Yo, mirá, en APSA me acuerdo que tratábamos de que el plano nos entre en una hoja A3 porque no teníamos una hoja más grande. Pero si lo pueden hacer en plotear, se fijan cuál es la escala que Pamela, establece el concesionario. Sí. yo no me la acuerdo de memoria, pero el ENOSA lo fija y ellos en el apunte lo tienen. En el ENOSA, sí. Tienen de acuerdo a que sea como sea el sector, tienen varias especificaciones. Yo en el apunte traté de extractar todo y sacar la escala, creo que se las puse, y la realidad es que, bueno, después están todos los fundamentos, todo eso que está más especificado. Ahora, mientras vos seguís hablando, yo me voy a fijar. Mirá, no, está en este, me parece que tiene que estar acá. Ahí debe estar el después se lo vamos a... Hago una breve interrupción. Si uno piensa que la cuadra tiene 100 metros, no podemos hacer escalas más grandes que uno en 10.000. Si ustedes hacen 100 y lo dividen en 10.000, les va a dar que cada cuadra mide 1 centímetro. Eso ya más chico que eso no pueden. Las escalas andan entre uno en 5.000 y uno en 10.000. Esas son las escalas para dibujar a nivel de ciudad, a nivel de varias manzanas. Ya después, si tienen que dibujar mucha cantidad de manzanas en el centro, tendrán que dividir, pero una escala mayor a 1 en 10.000 no es posible materializarlo. Les van a quedar cuadras menores a 1 centímetro. Ya no va a ser visible. Claro. Hacen como en cualquier plano que van a dibujar. Cuando dibujan algo, lo primero que tienen que pensar es la escala, justamente. ¿Cuánto va a medir? Si dibujan planos de casa, entre 1 en 100, 1 en 50. Planos para industrias andan en 1 en 1.000, 2.000, 3.000. Ciudades en 5.000, 10.000. Eso, más allá de que algún pliego se los diga, ustedes tienen que razonarlo de esa manera. ¿Cómo se va a ver en función de que estoy dibujando? ¿Sí? Acá yo me estoy fijando a ver si en los criterios de ENOSA, mirá, donde dice planimetrías, está establecido. Mirá, acá dice la escala de los planos, ¿sí? Esto después se los podemos bajar. Los criterios de ENOSA y este que les mostré. 5.000 y dan algunas especificaciones al respecto. 2.500, mira, ahí justo lo pusiste. Sí, acá. Sí. Bueno, lo que les quería mostrar... ¿Podemos ver el plano un momentito, Pamela, el que estabas mostrando? Sí, acá. Espera que como... Que hay veces que cuando miran un plano, no siempre, o sea, no todos los criterios son, o sea, si bien el ENOSA fija condiciones, puede que a veces, como vieron el plano ese que yo les mostré de la toma de agua superficial, la más sencilla, desde el lecho, que yo les decía, fíjense que la velocidad tiene que ser perpendicular y está en el sentido del caño, bueno, suele pasar y le va a pasar a ustedes en trabajo que capaz que lo miran 20 veces y se les pasan detalle, porque todos nos equivocamos. Yo pensaba acá por qué sería, capaz que ustedes lo tienen, o vos, Pamela, o ¿por qué motivo estará este hidrante acá? Porque tenemos este hidrante acá, este hidrante acá, este hidrante acá, o sea que... No los vemos los que vos marcás, Olga. Perdón. Bueno, no, entonces después lo charlo con ustedes y se lo explicamos la próxima vez. Bueno. Yo les quería mostrar que... Acá. Este es un ejemplo de un plano que el otro día había mostrado. Lo que se hace es en cada esquina, ¿sí?, poner un número y hacer el detalle de esa esquina. ¿Está? En este caso había cañería existente y cañería nueva. Entonces, en esa unión, ¿cómo materializo la unión? ¿Qué piezas necesito para esa unión? ¿Y qué piezas necesito para cada una de esas esquinas? Para lo cual,
O sea, ¿para qué voy a necesitar todo esto? Para después hacer un cómputo de materiales y hacer el listado de los ramales, las uniones, los tapones, las válvulas esclusas, los hidrantes que necesito, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo a mano, ¿sí? Que después también se los voy a subir, de cómo se hace un despiece, ¿sí? Se ponen las válvulas esclusas, ¿sí? Las piezas especiales pueden ser de PVC, que en nuestro caso es el material que vamos a usar, y de hierro fundido. Acá hay un ramalte de 280 por 250, siempre esta es la de mayor diámetro que esta, y que la que deriva. Este ramalte es de 250 por 63, seguramente ese ramalte no lo encontremos, tengamos que pedir que lo fabriquen, o en caso de que no sea posible, buscar el ramalte que venga y poner las reducciones a la cañería de 63 que sean necesarias, ¿sí? Puede ser que el ramalte que venga sea de 280 por 160, entonces nosotros tengamos que reducir de 160 a 63, ¿sí? Están claro, yo no las marqué acá, pero acá están las reducciones, ¿no? Están los tapones, acá están las reducciones a 75, ¿sí? Están las válvulas esclusas y las válvulas de incendio. Y les quiero mostrar un detalle de una válvula de incendio. ¿Cómo se instala una válvula de incendio ahora? Las válvulas accesorios son las válvulas esclusas para PVC, que en este caso son una de 250 y otra de 63, con sus respectivas... Pamela, Sí. un comentario voy a hacer, porque por ahí, para que no se les pase largo. En esa donde vas a poner la reducción a 63, si no hubiera un ramal que fuera con la salida a 63, las reducciones las tenés que hacer antes de la válvula, para que la válvula sea más barata. Claro, perfecto. En ese Explícalo, caso no era sé, justo... explícalo vos, pero... Esto puede que sea justo la ampliación, ¿sí? Pero La de lo que arriba, dice, digo yo. claro, lo que dice Olga es que pongamos las reducciones antes de la válvula esclusa, así la válvula esclusa nos queda de 63, que es más barata que de 280, ¿sí? Las válvulas esclusas de diámetro más chico son más baratas que las válvulas esclusas de diámetro más grande, ¿está? Porque son piezas especiales de hierro fundido, ¿está? Las válvulas esclusas se instalan arriba sobre la vereda para poder ubicarlas una caja brasero. Y sobre las válvulas de incendio se instala un marco y tapa, que es rectangular. La caja brasero es circular. Y el marco y tapa es, sí, no les busqué uno, ahora me voy a fijar si tengo. Y el marco y tapa es rectangular, ¿sí? En Bahía se instalan en un determinado lugar, está especificado, sobre la línea municipal. Los que manejan o manipulan las válvulas esclusas, ellos saben dónde buscarlas porque se dejan sobre la línea, alineadas sobre la línea municipal. Bien. Este es un hidrante, ¿sí? Además de hidrantes, se instalan válvulas de incendio. Podemos elegir entre las dos cosas. ¿Está? Ahora les voy a mostrar la diferencia. Este es un hidrante. El hidrante se maniobra desde acá. ¿Sí? La manguera de los bomberos viene con una herramienta que hace girar esto y sale el agua, ¿sí? Los hidrantes pueden ser a resorte o a bocha. ¿Está? ¿Qué dificultad tienen? Los hidrantes a bocha
cuando baja la presión o hay una pérdida de agua y tienen que ir a reparar y cortan el agua, la bocha se cae y empieza después a perder agua por ahí porque cuando vuelve la presión no logra acomodarse en el agujerito este, y acá arriba hay un agujerito donde se acomoda la bocha y no logra acomodarse, entonces empiezan a perder. Entonces, ante estos inconvenientes, en lugar de usar hidrantes a bocha y a resorte, lo que se usan, voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir otra cosa. Alguien está preguntando algo por, cuando señalan cosas en el plano, quizás se vería mejor con la función anotar o dibujar. Bueno. Ah, perfecto. Bien. Les quiero compartir acá. Fíjense esta imagen. En esta imagen están. Estos son los hidrantes. Acá se ve bien. A bocha. ¿Sí? Y este de acá es una válvula de incendio. Está mucho mejor, es mucho más práctica, porque lo que hacen es con una llave, maniobran esto y sale el agua. Y no queda nada perdiendo. Es mucho más práctica para operar. Pero esa es la diferencia entre una válvula de incendio, que sería esta, que tiene esta forma, y una válvula, un hidrante y una válvula de incendio. Pero además fíjense el desarrollo que tiene la válvula de incendio. Lo mismo que la válvula, que el hidrante. Tiene una curva con base. Supuestamente por acá, a ver si puedo dibujarles el otro, acá, anotar. Por acá viene la cañería. Y con un ramal T me conecto a esta curva con base, curva y base abajo, que sale hacia arriba y que esto está a nivel de, no se ve, ¿no? Está abajo de la superficie, pero queda al ras de la vereda esta parte. ¿Ah? Pamela, vamos a invitarlos a que cuando vayan por la calle, vayan mirando todo lo que se ve en la vereda. Por ejemplo, se ven unas tapas redondas de unos 15 centímetros, creo que son 15 centímetros, ¿no? Que son redondas, que son las tapas donde abriendo eso está el hidrante, o por lo menos los viejos, ¿está? Que están en las calles. Los medidores son los que son rectangulares, donde están las tapas que antes eran metálicas y ahora son de plástico y muchas veces están rotas. Porque así, si ellos lo tratan de visualizar cuando van caminando por la calle, cada 2 cuadras van a ver que hay una tapa de esas redondas. Por ejemplo, en Avenida Alén. No sé si en todos lados se ve. En algunos lados, donde va por la calle, muchas veces les ha pasado a los bomberos que llegan y están asfaltadas las tapas, las bocas, y entonces no encuentran el hidrante, ¿está? Cuando hacen reparaciones del asfalto y qué sé yo, a veces no se tienen esas precauciones, pero si no, cuando van por vereda, por ejemplo, en 11 de abril y Alén, hay una boca de hidrante. ¿Entendió? Ahí está el dibujito de cómo se instala la válvula de incendio, y acá hay una válvula esclusa. ¿Está? Es un ramal T, todo esto es bridado, pero puede ser para PVC, ahora les muestro la diferencia. Es el ramal T, esta es la curva con base, fíjense que esta curva con base es más cortita, entonces le tuvieron que poner como un acople bridado para que suba más y se acerque más al nivel de la vereda. Y esta es la válvula, perdón, el hidrante, no es la válvula de incendio, es el hidrante. ¿Está? Acá se ve la bocha, ¿ven? Esa, cuando baja la presión, cae, como si fuera una válvula de aire. Y cuando vuelve a restituirse el servicio, vuelve a subir. Los bomberos, cuando ponen la manguera acá, bajan la bocha para que salga el agua. ¿Sí? Pregúntenme si no entienden. Acá
en esta parte, fíjense, esto es un ramal T para PVC. Fíjense que en esta parte de acá lo que tenemos es el enchufe para conectarnos al PVC. Y este ramal que está acá es bridado, ¿sí? Tiene las espigas para conectarse a las bridas, para conectarse, ¿sí? A veces necesitamos conectarnos a algo que está bridado y esta es la pieza que une el PVC con la brida, por ejemplo, de la válvula esclusa. Esta es una válvula esclusa bridada. ¿Está? A ver. Acá está la válvula esclusa bridada y la válvula esclusa para PVC. El llavero o el operador de redes de agua lo que hace es poner una llave, lo que se dice llave, ¿sí? Que es un palo que entra acá, ¿sí? Entra, tiene otro palo invertido y ellos giran a través de esto y maniobran la válvula. ¿Está? Bueno, acá hay otro detalle, no sé si lo alcanzan a ver, de todo un despiece. Imagínense que todas estas piezas tienen un costo importante y las tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el cómputo y presupuesto. Entonces, cuando armo un plano, lo que hago es poner en cada esquina donde hay posibilidades de utilizar materiales distintos, poner un nudo para después poder hacer un detalle de ese nudo o un detalle de esa esquina y considerar cada una de las piezas especiales. ¿Está? Las piezas, ¿por qué hacemos las piezas especiales? Aparte de que si tenemos que hacer una licitación o algo, tenemos que hacer el cómputo y sacar el presupuesto, es que no se puede mandar, si nosotros nos olvidamos y tenemos que comprar accesorios y cosas que son caras y estamos en un lugar donde no tenemos el material, si no tenemos que mandarlo a pedir a Buenos Aires, no podemos, porque sale más cara la logística de traerlo que lo que puede llegar a salir, por ejemplo, un ramal T. ¿Está? Entonces, todo eso lo tenemos que tener previsto antes porque la compra en general se compra todo junto para que se abaraten los costos, para tenerlo todo en obra cuando hay que instalarlo. Entonces uno tampoco se puede equivocar mucho, porque si no, si vienen equivocados los ramales y todo eso, tenemos que devolverlos, es plata devolverlos, volver a pedir que nos cambien. Entonces todo eso de las esquinas especiales es algo importante que tienen que saber hacerlo, de cómputo y presupuesto, con las reducciones y todo, y no hacer reducciones porque sí, porque después por ahí esas reducciones no existen, y mandarlas a hacer sale caro, y no están en tiempo y forma. Entonces, tratar de hacer todo con los catálogos en mano, sabiendo que existen las reducciones, por ejemplo, que vamos a poner, o los ramales T que vamos a poner, y que cuando hagamos el cómputo y presupuestemos sea realmente el valor que nos va a salir y no que después la logística de transporte sea la que nos suba los precios. No sé si se entendió, Pamela. Creo que sí, yo lo entendí. Pero además también lo que está bueno que se ve en esta fotito, que además tenemos que tener en cuenta que nosotros nos vamos a empalmar seguramente a una red existente que sea de distinto material al PVC. Entonces, esas piezas especiales también nos permiten hacer uniones entre distintos materiales, ¿sí? Recuerden que el PVC tiene un diámetro comercial que es equivalente al diámetro exterior. Hay otros materiales, como por ejemplo, nos vamos a encontrar con asbesto cemento o PAD, ¿sí? Que, por ejemplo, en el asbesto cemento, el diámetro comercial es el diámetro interno, entonces, y tiene una pared, un espesor muy grande, entonces,
o sea, a un mismo diámetro voy a tener distintas formas de unir, o sea, distintas formas de unir, no, distintos diámetros. Tengo un diámetro de PVC de 2,50 con un diámetro de asbesto cemento de 2,50, el de asbesto cemento va a ser de diámetro exterior mucho más grande. Entonces, ¿cómo absorbo esa diferencia? A través de piezas especiales. En este caso acá hay una junta que se llama junta multidiámetro. Y acá, en este otro dibujito también había. Estas son también juntas multidiámetro o juntas Givot, ¿sí? Que hay que empezar a familiarizarse con esas piezas cuando tenemos que conectarnos a una red existente de otro material. Les quería mostrar también en el catálogo de Amanco, ¿sí? Que está, esto sí está subido al trabajo práctico, están los diámetros, ¿sí? De cañerías de PVC para cloaca y para agua. Además, le pusimos el folleto donde están todas las piezas especiales para agua, para cloaca acá y para, acá fíjense, para agua, ¿sí? Y hay, bueno, curvas a 45, curvas a 90, tapones. Estas son transiciones y estas se usan para unir caños de asbesto cemento con caños de PVC. Ven que esta parte es mucho más, este diámetro es mucho más amplio que este. ¿Sí? Eso lo que nos permite es poder unirnos a otro caño que tenga distinto material y distinto diámetro exterior. Los ramales T, ¿sí? Esto está en la página. En la página no, en el trabajo práctico. Bueno, les quería mostrar eso, pero no lo... Acá. ¿Esto lo ven? Este detallecito. Más grande, Pamela. Bien. ¿Se puede ampliar? Sí, fíjense, esto nosotros lo pusimos en una hoja A3, ¿sí? Sin escala son los nudos o las piezas especiales. Mientras se vean todos los materiales que necesitamos, en el otro plano están indicados todos los numeritos, ¿sí? De todas las esquinas en este. ¿No es cierto? El 32, el 26, el 17, el 16. Y después acá lo que hicimos fue detallar cada uno. Fíjense, esto es una cañería secundaria que estaba empalmada. Entonces lo que hicimos fue desempalmarla. Lograr que una pase por encima de la otra, ¿sí? Porque a veces, ante ampliaciones que se hacen de una cuadrita, 2 cuadritas, 3 cuadritas, quedan conectadas todas las secundarias entre sí. Entonces, después hay que hacer un trabajo de desempalmar las cañerías secundarias, ¿sí? En este caso era un desempalme de una cañería secundaria. El nudo 7, por ejemplo, era una conexión a una cañería, bueno, en este caso una cañería de 75, ¿no? Pero el ramal Teven, que está discriminado, lo que es PVC clase 10, recuerden que las piezas especiales en PVC son clase 10, mientras que la cañería puede ser clase 6, ¿no? Depende de la presión de trabajo de la red. Pero si la clase del caño es 6, la clase de las piezas especiales va a ser 10, ¿sí? Va a ser una clase más. Bueno, acá estaría el ramal T de PVC, ¿sí? Bueno, este no sé si está...
Acá, estas son piezas de uniones, ¿sí? Manguitos de uniones, o juntas llevó para PVC, esos manguitos multidiámetro, ¿está? Fíjense, acá hay un ramal T con un hidrante o una válvula de incendio completa. Así se ponen, ¿no? Válvula de incendio completa para PVC. Ahí abajo, Pamela, abajo dice, fíjate, 3, al lado donde dice 3, abajo dice junta Gibó, claro. 60. Y después, donde dice 4 es una válvula exclusa, entonces tendría que decir válvula conjunta reténica, sí. porque es un hidrante el que sale. Y después, o sea, cada numerito de esos que están ahí es cada uno el detalle y tienen que poner cuántas unidades de cada cosa. Una Exacto. Este, por ejemplo, es el ramal T de 160, porque esta era una cañería de 160 por 90, porque la salida era una secundaria de 90. Y acá, están escuchando los gritos de mis hijos. Y acá, en el hidrante o la válvula de incendio, es una cañería de 90 por 75. ¿Sí? En este caso se optó por no poner la válvula de incendio en la cañería de mayor diámetro. Pero eso creo que lo explicó Olga. Dónde poner las válvulas de incendio. ¿No es cierto? Igual también hay que ver qué tipo de cañerías son. O sea, siempre conviene sobre la principal, pero cuando es más de 300, a veces conviene ponerla sobre la secundaria para no romper la cañería principal, claro. Las principales hasta 300, digamos, hasta 250, digamos, y de a partir de 300, por ahí algunos dicen de ponerla sobre la secundaria, dependiendo de, o sea, de la secundaria, si es secundaria de 63 no, pero de otras que puedan llevar. El tema es la presión de lo que se va a dar en ese punto, ¿no? Para que pueda salir el agua. Bien. Yo después les bajo un archivo con ejemplos. Ese que había mostrado recién, quiero hacer otro comentario. ¿Puede ser? Sí. Creo que era el nudo 7, ¿no? El nudo 1, este. El nudo 1. Fíjense que si bien está bien hecho el cómputo de presupuesto, capaz que si ustedes lo hacen en el parcial, así se lo podemos hacer, pero esto lo tienen que saber. Abajo, lo que ella dijo, o sea, para que salga el hidrante, tienen que tener un ramal T. Y entonces yo estaba viendo que acá el ramal T es el que está allá arriba en el punto 1, que es el de 160 por 90, y el ramal T de 90 por 75, es el del hidrante, está bien, no. Pensé que estaba abajo. Porque eso me olvidé decirlo, los hidrantes son de 75. ¿Sí? Vienen de 75, vienen de 63 y vienen de 90. ¿Ah? No, estaba mirando, ¿qué es M y T abajo, rebatible? Marco y tapa. Los marcos y las tapas, perfecto. Sí. Acá está la válvula exclusa con la caja brasero para válvula exclusa tipo 2 ¿sí? Así se consiguen, y la válvula de incendio con el marco y tapa. ¿Está? Bueno, con eso hacemos el detalle de cada nudo. De materiales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere, Seba o Olga, quieren agregar algo más que me haya olvidado? Está perfecto, Pame. Sí. Lo que tienen que preguntar son los alumnos. ¿Están por ahí o somos nosotros los que estamos escuchando? A ver, Geraldina, Martín, Cristian. ¿Está todo perfecto? ¿Entienden todo? Estamos. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, porque yo pregunté al principio. Estamos, hoy estamos viendo quizás parte de las cosas que por ahí estuvimos viendo, pero en nuestro caso por lo menos aún nos queda quizás avanzar todavía sobre lo que es la parte del trazado y llegar a los valores que queremos de caudal en los primarios, ¿no? Pero
Pero sí, está bueno ver cómo son los elementos, ¿no? De toda la Es lo traza. que, es lo Nosotros, que más te va a servir cuando estén en la Es obra. que en realidad la Claro. composición, ¿no? De cada una de las partes que son esos nodos, ¿no? Es la parte donde justamente después tenés que ponerte con el detalle, ¿no? nosotros en el trabajo práctico les vamos a pedir que hagan 2 o 3 nudos, pero esto es importante, lo vamos a tomar en el parcial también. Tienen que saber hacer un detalle de una esquina. ¿Sí? Por eso después mírenlo y cualquier cosa, el miércoles que viene nos consultan. ¿Sí? Yo les voy a subir estos detalles. Pamé, vos sabés que estoy mirando el práctico, haciendo algunos nudos, y creo que el enunciado no les dice específicamente qué esquinas ¿Cuál? No. hacer. Por ahí nos fijamos después y ponemos el dedo en la llaga y les hacemos hacerlas más difíciles. La salida del tanque les hacemos hacer. Sí, hay otra que está más difícil todavía, pero también, sí, la salida del tanque. Oh, sí. Lo bueno Pero bueno, sería que ellos para que practiquen en Claro. la más cantidad de nudos que tengan, para que en las últimas clases de consulta lo puedan preguntar, porque después eso es un tema de los que más se pide en el parcial. Entonces, En realidad, nos queda la próxima clase de consulta, que es la entrega. La semana que viene sería la entrega del trabajo práctico. No sé si ustedes lo miraron el cronograma. Sí. Sí, aparece. Bien, bueno, están para entregar ya. Bueno, Sí. porque así el miércoles nosotros podemos devolver y hacer consultas para el parcial. ¿Sí? Ya estamos para el parcial. Nos quedan 2 clases. ahora no tienen consultas para hacer del práctico, chicos, aprovechen. Sí, Yo nosotros les quiero teníamos decir... algunas preguntas. Pregunta. Bueno, comparto pantalla del Excel. Dale. ¿Para qué te dejo? Mientras van compartiendo pantalla, yo les vuelvo a repetir lo que les digo todos los años. Me encanta que preparen los cuestionarios y que rindan los cuestionarios, pero recuerden que ustedes lo que tienen que aprobar sí o sí son los 2 prácticos. Y no solamente hacer la entrega, porque la pueden hacer la entrega 2 o 3, pero después tienen que rendir el parcial, no les da el tiempo, y no les da el tiempo a veces porque no tienen claras las cosas porque no las hicieron ustedes, porque las hizo otro y ustedes piensan que entendieron cómo se hace el práctico. El práctico lo tienen que hacer ustedes número por número, y este año tienen la facilidad de que van a tener una computadora para hacerlo, porque el año pasado lo tenían que hacer sacando los números con la calculadora, etcétera, etcétera. Pero tienen que aprender a ver qué tienen que hacer para que les cierren las mallas, para que la malla vaya de más grande a más chiquitita, dónde tienen que darle más pérdida de carga, cómo hacer la esquina especial. Si ustedes eso no lo hicieron en sus casas cada uno por su cuenta y practicaron, cuando llegan al parcial, claro que van a demorar mucho más tiempo porque no saben qué hacer, porque vuelven para atrás, porque tienen que pensarlo mucho, o pensar cómo lo hicieron los compañeros, pero lo que pasa es que el que lo hizo sabe cuál es la trampa. Entonces, yo les recomiendo que cada uno haga el práctico por su cuenta, cada uno practique varias esquinas especiales y que se aboquen, chicos, a que acuérdense que pueden recuperar solamente una sola evaluación práctica, o sea, un solo parcial. Son 2, uno solo pueden recuperar. Entonces traten de salir bien en el primero. Fíjate, Araceli, perdón, que te puse de coanfitrión porque no me deja compartir. Sé que con esta función nueva que pusieron en la UTN no podemos
compartir, ¿No? no pueden compartir todos pantalla. ¿Seguro? Sí, ¿Quién es la que está compartiendo, vos o ella? Araceli. Araceli, ¿no? Sí, yo. ¿Y no dijiste que no Bueno, podía compartir? la puse de anfitrión y ahí puede Perfecto, compartir. sí. Bueno, ¿Tenés? Silenciada, está silenciada. Está ahora sí, silenciada, Araceli. Ahí está. ahí está. Bueno, este es nuestro Excel. Principalmente, bueno, tuvimos... Sí, hay algo que, fíjense cuando ordenan los nudos, es una pavada, pero el TA, que es el último nudo, conviene que sea el primero arriba, ¿está? Sí, ¿Por qué? Porque yo después me voy a fijar si ese caudal, ese gasto de cálculo coincide con el gasto de cálculo a la salida del tanque. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Ese número está bien? Ojo porque, otra cosa, usen bien las unidades. ¿Está? Ustedes sí, pasaron sí, a litros por segundo, ¿no es cierto? sí, trabajamos en litros por segundo. Las Bueno, unidades, los gastos puntuales también los trabajaron en esas unidades. sí. Bien. Teníamos duda con arrancar a calcular, porque en un momento en el enunciado dice que hay que calcular la altura del tanque. Sí. No la tenemos como dato. Entonces, para calcular la cota pesométrica a la salida del tanque se necesita la cota del terreno natural más la altura de la base del tanque. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Definimos una altura nosotros? ¿Se acuerdan que habíamos conversado de eso, en eso que podíamos hacer? Podíamos definir una altura. Yo les mostré un gráfico donde había definido una altura y me habían quedado Sí, todas las presiones o las cargas sí. disponibles menores a 12 metros de columna de agua y que si subía el tanque me subía esa línea. ¿Te acordás? Que lo Sí, dije en me la acuerdo clase de eso. pasada. O Lo sea, vimos en un grafiquito. Vos podés partir de Claro, y partimos de poner, una, está bien, pero no sabemos si hacer eso, bueno, directamente sí, consultamos. Bueno, cualquier cosa, vos lo que tenés que verificar es que después todas las presiones o cargas disponibles te queden por encima de la presión mínima. claro, ¿Sí? Porque está si bien. yo tengo 12 metros de columna de agua en la principal, en la secundaria voy a estar muy cerca, ¿no? la idea es que después, si te quedó por debajo de la línea piezométrica, 2 metros, bueno, vas a tener que subir el tanque 2 metros, Ah, ¿está? claro, está bien, esa era la duda, está bien, ir Al verificando. final, Sí. o sea, al final, bueno, me quedaron todos abajo, entonces voy a tener que darle 2 metros más de altura al tanque, o 3, o 1, o 60 centímetros. No te juegue a que si son 10 centímetros, subilo 50 centímetros o 1 metro, ¿está? Para asegurarte. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, vos haces un tentativo de un valor de altura de tanque de los que más o menos podemos ver. Después, ya al primer tanteo vas a hacer las cuentas y ya te vas a dar cuenta si te queda por encima o ya de entrada empezaste mal y entonces podés corregir de entrada. Está bien. ¿Se Bueno, entendió? sí, sí, ahora sí. No ¿Alguna otra duda, entendido, me Araceli? preguntan igual, Sí. porque por ahí uno nos explica, de esta manera nosotros cuando estamos en el pizarrón podemos hacer dibujos y explicarles, entonces si no lo entienden vuelvan a preguntar, porque es para eso que hacemos la clase de consulta. Bueno, ¿Todos entendieron? Mira, voy a aprovechar que está la planilla y te comento que veo que podrías corregir, así te ahorramos Yo también dale. tengo. que sigas sobre algo que no veo bien.
La primera cuestión, las longitudes y cómo tenés las mallas. Nosotros tenemos dos gastos hectométricos porque son dos densidades distintas. Entonces no Sí. se hacen tres gastos hectométricos, ¿sí? De hecho, te están dando gastos hectométricos así muy grandes, de casi 2 litros por segundo por hectómetro, son muy grandes. Están cerca de la mitad de esos gastos, e incluso en la menor densidad dan mucho menos que 1. Tienen que, más que dividir por malla, dividir por sectores que tienen iguales densidades, ¿sí? Tienes que poner los de las, si por ejemplo las dos mallas, muchos resolvieron dos mallas en la parte inferior del plano, que era la densidad 2, y la densidad 1 dejaron una malla arriba. Entonces, separar por densidad Sí. 1 Es que y 2. hicimos eso, igual. Los valores que tenés de gastos hectométricos no están bien, de casi 2. No, y tenés 3 gastos hectométricos y deberías tener 2 nada más. ¿Recordás que lo contamos eso? Además, Vamos a tener tantos gastos hectométricos como densidades haya en la red. Nuestro además, ejemplo en la práctica era uno solo, pero dijimos, en el trabajo práctico vamos a tener dos densidades distintas, dos gastos hectométricos distintos. No se mezclen eso con las mallas, ¿sí? Pueden armar las mallas que quieran, pero las densidades van a definir los gastos hectométricos. en el encabezado no tenés que poner las 3 mallas, tenés que poner solamente las 2 densidades, no 3, ¿sí? Y no mencionar mallas, sino hablar de densidades nada más. Y ahí cuando, incluso, bueno, no tengo el plan, no sé cuál es tu malla 3, ¿cuál es la malla que quedó en la parte superior del plano? ¿Es la Antes de 3? sacar La malla 2. Sebastián, antes de sacar para que ponga el plano, ¿puedo hacer un comentario yo de lo que estoy viendo? Sí, sí. Una cosa que es muy pava, muy pava. Veo 2 o 3, pero las otras 2 o 3 las tendría que chequear. Pero una que es muy pava, que ya la estoy viendo que está mal, y no sé si están bien puestos pero donde está la cota del terreno, donde dice A siempre tiene que tener la misma cota, por ejemplo, donde dice B o donde dice C. Entonces, estoy viendo que, por ejemplo, Están mal ordenadas también. están mal ordenados. Sí, Fíjense, este es el problema. en el tramo AB después de TA, dice A es 39,70 y B 37,50. Si B es 37,50 en el de abajo, donde empieza B, el terreno es el mismo punto. Entonces, acá tendría que decir 37,50, o bien arriba, 37. ¿Se explica? ¿Podés Sí, ir es un error de tipeo, sí. no, entiendo. porque más abajo hay otros, te los voy a mostrar unos cuantos. Por eso, después, AE, a ver, AE, Acá. SC, a ver, ¿dónde está? Hay uno que acá, 470, acá es donde marcaste recién. A ver, no. ABB, bueno, ahora no lo puedo encontrar. Sí, Hay yo otro te que digo está- uno, donde dice AB, B pusiste que era 37,50. Y Sí. abajo en la malla 3 pusiste B, punto de equilibrio 3, 37,60. No, pero ese ya lo arregló. No, Ese no, pero el de la malla 3 no lo arregló. no sé. A ver, Ah, está Ese. bien. Sí. D. Y después, otra cosa, D, que por ahí las velocidades, ¿sí? Sí. Quedaron. Recuerden que las No, está velocidades bien. varían. No, Sí. lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue en realidad intentar unificar diámetros y las velocidades van variando entre 0,5 creo que era y 1,5. Pero ahí Claro, dice en el enunciado decía menos, pero no importa. pero ahí decía está todas las que- velocidades al orden de 1, casi. En el enunciado Claro, decía eso que tenían que variar de 0,5 a 1,5.
entre esos No, parámetros. eso no está tan... pero... Lo que pasa es que no sabíamos qué podíamos priorizar. Si En el enunciado están las unificar los velocidades que dicen diámetros el ENOSA. Y el ENOSA o dice que las mantener las velocidades varían de acuerdo al velocidades. diámetro. Claro, sí, eso entendíamos. Ah, Lo que pasa es que bien. no sabíamos si convenía tener más diámetros unificados o respetar que las velocidades sean más iguales, más parecidas. Eso. Después otra cosa que me llama la atención es que el tramo del tanque al punto A, no tengo el plano, pero el tramo del tanque al punto A da un diámetro de 500. Se supone que en el punto A se bifurca, ¿no? Sale AB claro. para un lado y el otro lado AE. Entonces es como que el AB estaría bien, pasó a 250, pero el AE sigue siendo de 500. Y es como que si la mitad del agua se fue para un lado, la otra mitad, ahí donde pusiste 0,67, te da tan bajo porque en realidad tendría que estar por la mitad, no te digo la mitad, no es una cuestión de que tiene que ser la mitad del diámetro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Es que al lado pusiste 500, tal vez tendrías que ir un diámetro más abajo, no sé. Fíjate que el tramo TA tiene gasto en ruta. Le pusieron gasto en ruta. Ah, es verdad. Y el tramo TA, que son 50 hectómetros, o sea, 0,5 hectómetros, 50 metros son 0,5 hectómetros. Fíjense Claro, ahí por ahí. ¿Ah? Sí. Y recuerden que ese no lo usaron para calcular el gasto hectométrico, por lo tanto, el gasto en ruta del tramo TA es 0, ¿sí? Y corrijan la longitud, porque esa longitud después les va a dar mucha pérdida de carga también. El J en metros va a ser grande. ¿El J cómo lo calcularon? A ver. Le faltan los 2 ceros, eso se le iba a comentar. Ah, claro. A la pérdida, recuerden que va multiplicada, a ver, por el valor de E14. ¿Qué es E14? Ah, no. Fíjense, eso está mal. La pérdida de carga es la pérdida unitaria en metros por metro multiplicada por la longitud principal. Y la longitud principal la tienen en hectómetros, la tienen que pasar a metros, porque la pérdida unitaria, el J chiquito, lo tienen en metros por metro. Entonces lo tienen que pasar a la longitud a las unidades de metro. Está bien, sí. ¿Sí? Bien. Presten atención Eso a lo todos vimos estos recién. detalles porque en el parcial después suelen ocurrir, ¿no? Bien. Sí, de pasar, acuérdense que la pérdida total es de la longitud de la cañería principal, o sea, de la que estamos haciendo la malla marco, que es la que estamos calculando. Entonces, esa es la longitud, que la tienen que pasar a metros, porque la pérdida de carga unitaria está en metros sobre metro. Acuérdense que cuando hablan de la cota del terreno, donde dice el punto D, tiene que estar siempre la misma cota, porque el punto D está en un único punto del terreno, salvo que esté el precipicio ahí nomás, y entonces D cayéndose. ¿Qué más? A ver, chicos, que le podamos decir. Bueno, lo de que el tanque TA tendría que estar arriba del todo, porque la sumatoria de todo el agua que llega tendría que ser la que sale del tramo TA. Una duda que tengo, el caudal de los gastos puntuales, ¿es en litros por segundo? ¿Alguien tiene a mano el enunciado? Es No, en no, metros cúbicos por hora. está en otra unidad, pero la tenemos que cambiar a eso. Por eso, ahí no la tienen cambiada. Ah, mira, sí. Está bien. Ah, bien. Y verifiquen las longitudes, chicas, son muy bajas las longitudes. Hay muchas más cuadras de las que pusieron. Sí. Eso es simplemente contar, ¿sí? Fíjense que suman la longitud 1, 2 y 3 y no llegan a 60 cuadras. Y hay como 100 y pico de cuadras. Eso es simplemente... Por eso, al tener bajas longitudes,
tienen altos gastos hectométricos. Los gastos hectométricos están casi al doble. Claro. Las subsidiarias no se cuentan, ¿tá? Cuando, fíjense que dice principales y secundarias. Las subsidiarias, o sea, en el cómputo hay que tenerlas en cuenta porque si hay diámetros mayores de 250 o de 500, por ejemplo, ahí van a tener que poner una subsidiaria. Pero, ahí iba a decir algo de esto de la subsidiaria. Se me escapó. ¿Puedo preguntar algo? ¿Va a consultar? Sí. Sí, igual quiero saber si terminó el grupo acá de Araceli. Sí, yo ya estoy. Sí, estaba. No, quedaba la columna vacía. Antes de sacarlo, chicos, antes de sacarlo. Perdón, porque ¿Qué estoy viendo... columna vacía? Para Olga, que hay. Nos pueden preguntar algo más. Nos había quedado calcular GC. En la malla, Claro, pero después seguís vos, digo yo, así ya miramos todo y no se equivocan. En la malla 2 y también en la malla 3. Bueno, no sé cómo llegan, capaz que es por este tema de los cálculos, pero el diámetro en el tramo AE te dio 0,32. ¿Y por qué pusiste el diámetro de cálculo? ¿Y por qué pusiste un diámetro de 0,47 si tenía 0,32? O sea, ¿por qué fuiste al Creo que diámetro? eso fue creo que por la velocidad, porque nos da chiquita. Bueno, pero ¿va a un diámetro más arriba o un diámetro más abajo? Puede ser 2, pero acá te está yendo, por eso te da 500, que está mal ese diámetro, porque tendría que ser... Claro, si tomás un diámetro más chiquito te va a dar mayor velocidad, que no estaría mal. Pero no, yo digo que si el diámetro de cálculo te dio 0,32, o sea, de 320 milímetros, bueno, podría ser un diámetro más arriba o un diámetro más abajo. No sé cuál de los dos, pero lo que sí veo es que no te podés ir a un 0,47, que te da uno de un diámetro nominal de 500. Ah, está bien, ahora entiendo. No puede ser el mismo día. Esto, chicos, es sentido común. Mañana el cuestionario va a ser sentido común. ¿Está? Si ustedes estudiaron de memoria, no les va a servir. Lean lo que yo les voy a poner y a esta altura del partido y saliendo a la calle como ingeniero el año que viene, todo va a ser sentido común. Muchas de las cosas las repetimos 20 veces en la teoría, hoy muchas cosas las dijo Pamela, o sea que si prestaron atención, si las vieron, si saben distinguir una válvula de aire de una esclusa, yo les puse hoy, no sé si vieron, a último momento, porque primero quería que estudiaran ustedes de los apuntes, pero puse la presentación del PowerPoint, para que miren, que eso está más rápido para verlo a último momento, hacer un repaso. Pero va a ser una cuestión de sentido común. Si no usan el sentido común, no, en estas cosas, esto lo tienen que ver. Si del tanque salió agua y el agua se dividió en 2 ramales, bueno, los diámetros, no les digo 2 de 250, porque capaz que uno va más cargado que el otro o algo así, puede ser uno de 300 y uno de 250, pero no uno de 500, porque si la mitad se fue para el otro lado, ¿para qué pongo uno de 500? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Sí, Olga, está bien. Porque por ahí Pasa que por ahí no, está bien, por ahí en algunos momentos quisimos unificar diámetros y bueno, sí, se nos fue eso, digamos, esas medidas, pero sí se entiende. Bueno. ¿Alguna pregunta que ibas a hacer vos? No, bueno, era el tema de la columna que nos quedó vacía porque no sabíamos cómo calcularla. Yo la verdad que no la vimos. Tenía muchas dudas con eso. En la teoría. En la columna que está al lado del gasto en ruta. ¿Cómo la sacan? Esa. La del gasto en extremo. Esa, no sé. Esa es... Claro, pero el gasto en extremo no es la de al lado o... Sí, ese es el gasto de cañerías en extremo. ¿Sí? Capaz que tienen cañerías
que están en extremo de la que están calculando, cañerías secundarias que están en Por extremo de ejemplo, la la que están conexión calculando. industrial que nos aparece o la No, futura. ese es un gasto, esto es un gasto puntual, ¿sí? Ah, Ahora si quieren, miramos en la presentación y les muestro qué vendría a ser un gasto de cañerías en extremo. ¿Sí? Bueno, En lugar de tomar la cañería como un gasto en ruta, como, a ver, mira, a ver si puedo yo, no. Bueno, ahora busco el PowerPoint y les muestro. En lugar de tomar la cañería secundaria como un gasto en ruta, como la tengo en el extremo, ¿sí? De A, o la tomo como un gasto de cañería en extremo. ¿Se entiende? Se puede calcular como en ruta, algunos capaz que la pueden, algunos la consideran como en ruta directamente y no la ponen como extremo. No es lo más adecuado, pero podría ser, pero tiene que estar incluido. Una pregunta, Pamela, vos subiste un trabajo hecho, ¿verdad? No, subí solo la presentación. la presentación no la encontramos. Estaba... O sea, estaba la presentación, pero la primera parte, o sea, hasta el... Claro, lo de la clase pasada no estaba. Bien, ahora lo subo. Sí, sería bueno que tuvieran uno para que hagan el seguimiento. Bueno, ya estamos. Por ahora nosotros. Sí, ya tenemos varias cosas para acomodar. Gracias. De nada. Gracias. Martín, ¿vos querés ahora o...? Sí, dale. Dale. Tengo una par de consultas y... ¿Querés compartir? Sí. Para que te ponemos de confitrión. Córdoba Martín. Acá. Ser confitrión. Sí, ahí está. Ya. Mientras él comparte, yo voy a hacer un comentario. Porque acá las redes son de 4x4 o de 6x6 y las esclusas que unen las principales con las secundarias están cada 600 metros, pónganse, o 400. Esto es en redes. Pero en conducciones de agua, ¿está? En conducciones que no tienen conexiones domiciliarias, sino que en las conducciones de agua potable que traen desde un pozo hasta un determinado lugar y que tienen 2.000 o 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros, las válvulas esclusas, que son válvulas de cierre o de corte, generalmente se ponen cada 1.000 metros. Eso lo habrán leído. Lo digo para que mañana no haya confusiones, ¿no? Con esto. Dicho esto, el que sabe de qué estoy hablando va a entender. Bien, ahí bien que están acomodadas los gastos puntuales. Chicas, miren. Lo dividí en dos grupos, o sea, 2 densidades, pero también lo trabajamos como 3 mallas. Está bien, pero fíjate que los gastos puntuales, ¿sí? Que los gastos puntuales arriba están con las unidades correspondientes. Y las chicas habían puesto 150 y 190, me parece. Sí. Llévenlo a las unidades. Claro. Después, bueno, para empezar, el caudal de diseño sería como el gasto de cálculo. O sea, yo lo saqué con la población futura por la dotación futura por el alfa sobre, bueno, un coeficiente de 8.400. 86.400 es para hacer el pasaje de unidades. ¿Está? Sí. Porque Bien. vos pensás que son 250 litros por habitante y por día, y vos el caudal lo llevas a litros por segundo. Sí, sí. El caudal a la salida del tanque va a ser la suma de todos los gastos puntuales más ese. Perfecto. Pamela, ¿ese es el número? Así ya lo chequeamos. No lo recuerdo. Ahora me fijo. Porque así ya saben que por lo menos sobre eso pueden trabajar. 196,35. De gasto hectométrico, estos gastos que tenés, hectométrico 1 y hectométrico 2, están bastante coherentes con la resolución que tengo.
la salida de caudal del tanque es cerca de 200 litros por segundo también, y la longitud total está cerca de 150 cuadras, eso también está bien. Así Sí, que una cosa que nos verificó es que entre, bueno, las dos longitudes nos da este valor, 148. una diferencia ahí, y tenés una leve diferencia en que en la salida del tanque, en la planilla, Claro. 96 litros, y en el cálculo te da 198, pero bueno, es 2 en 200, es del orden del 1%, no es tanto. ¿no? La longitud, Bien. Sebastián, la Igual longitud la suma de las dos longitudes, la longitud del tramo 1 más la longitud del tramo, bueno, 2, estarían dando 148,35 más Claro, más los 0,5 del tanque, está la del perfecto. tanque. Bueno, listo. Esa es una de las verificaciones, fíjate, esa es una verificación. Y la otra Sí. verificación que les da perfecta es, en el tramo TA, el gasto de cálculo es 196,35. No les da perfecto. No, por 2 litros Tiene sobre una segundo. diferencia del 1%. Sí. Bueno, esa es otra verificación que tienen que hacerle. Tienen que encontrar la vuelta a ver si consiguen. Claro, y bueno, una cosa que quería preguntar si estaba calculando bien lo que sería el gasto total o el gasto de cálculo por tramo. Por ejemplo, acá, lo que planificamos, empezaría por los puntos de equilibrio donde este tramo sería 0. Después, para calcular este tramo de G a C, sería el cálculo de ruta de C al punto de equilibrio 1 más el punto de la industria. puntual de la industria. Bueno, A ver, vamos a andar a planilla. Vamos a ver el Está bien GC. lo que decís, Martín. Mostranos el GC. Fíjate, ¿No vos podés calculaste. superponer un poquito más el plano a la tabla? ¿No lo podés superponer? Sí. Fíjate, Ahí, el estos GC valores no los tengo. tiene un gasto en extremo, que es la suma del gasto total del tramo C punto equilibrio 1, que es 11,99, más el parque industrial, que son 41,67. Sí. Ese va a ser el gasto en extremo del G punto de equilibrio, del GC. ¿Está bien? Y el gasto total va a ser la suma de esos dos, ¿no? Sí. Y el gasto, después calculaste el 0,5 del gasto en ruta, y el gasto de cálculo va a ser el gasto en extremo más el 0,5 del gasto en ruta. Claro, sí, sí. Ahora, fíjense, en este dibujito que está acá, en el gráfico en el detalle de malla, el eje, Bueno, ese tramo, tiene ese una tramo. cañería que es un gasto en extremo en cañería. Si no la tuvieron en cuenta como gasto en ruta, la tienen en cuenta como gasto de cañería en extremo, porque está en el extremo de G. Esa es la columna que las chicas me preguntaban hoy. ¿Entiende? Está bien. ¿Sí? Yo esa cañería secundaria que está en el extremo de G, la puedo considerar como gasto de cañería en extremo, ¿sí? O la puedo calcular como gasto en ruta del tramo EG, pero está en el extremo de G, ¿sí? Claro, yo Por eso, como lo hice, una de las dudas que tenía en este tramo EG, o como también en el tramo AE, vamos con el de EG, sería que tendría que hacer la sumatoria de el gasto de ruta de los gastos CAP, totales. o sea, Para eso de hacemos toda la esta planilla. rama, más toda esta rama, ¿no? Por eso, para eso hacemos en la planilla, calculamos los gastos totales, ¿sí? Para Bien. hacer la suma del gasto total del tramo GC, que tiene en cuenta todo lo que vos dijiste recién. Claro, y también Para eso este está la tramo. columna del gasto total.
Sí. A ver, voy a hacer un comentario, capaz que no se entiende. Cuando vos calculaste el tramo, el extremo de GC, ya tuviste en cuenta el del punto de equilibrio de C, porque ya estaba ese incluido, y después pasó a ser gasto en extremo de G. Entonces, el gasto de extremo de G es todo lo que pusiste de punto de equilibrio 1C, más el gasto en ruta del CG, más el gasto industrial o ese que tenés ahí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando vos vas a hacer el tramo EG, el tramo EG va a tener como extremo, como gasto extremo, el gasto total de CG, ¿está? Porque el CG ya tiene todo lo anterior incluido, más el gasto total del GH, porque el GH ya tiene incluido como extremo el HP sub 2. Claro, sí, esa era la duda que tenía. Esos son los dos extremos. Y después, aparte, el eje tiene su gasto en ruta. ¿Está? Sí. Que es el propio de esa cuadra que está ahí, y dependiendo, y capaz, y ahí tenés el caso de la cañería secundaria en extremo, que decía hoy Pamela. Eso que querías explicar hoy, Pamela, ahí lo tenés bien explicado. En el punto E hay una secundaria en extremo, que no es un gasto industrial, es una secundaria en extremo que la tenés que asignar al extremo del punto AE. ¿Está? Sí. Si no, o sea, es más fácil tenerlas en cuenta como gasto en ruta. El extremo AE va a ser el gasto total de EG, el gasto total del E para el otro lado, para la derecha, que no sé cuál es, que no lo veo porque tengo las fotos acá de ustedes, F, y el gasto de esa cuadra de la secundaria. ¿Está? Esos son los gastos extremos del AE. Y después tienen todo lo que es el gasto en ruta de las secundarias y de los frentes de la cañería AE propiamente dicha. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí, ahí te entendí bien. Cuando van por el otro lado van a tener el punto de equilibrio 1, B, ahí tienen todo lo que es el gasto del tramo punto de equilibrio B. ¿Está? Que considera las 3 secundarias esas que están saliendo, más los frentes del tramo BE1. Y después van a tener que calcular lo que es el tramo punto de, bueno, acá se me tapa, pero no sé cuál es el que está a la derecha de D, para tener el extremo punto de equilibrio D. Tienen que ir siempre tienen que salir de los puntos de equilibrio e ir avanzando. Claro. Lo último que se hace, por eso le decía que lo de la salida del tanque tiene que estar, la malla de que contempla el tanque tiene que estar arriba del todo, porque entonces ustedes van avanzando hasta llegar, desde los puntos de equilibrio hasta llegar. Y entonces cuando van haciendo el tramo P3, E3, D, y después el D, B, o sea, el B, D, digamos, ya tiene incluido todo el agua que tiene que llevar para el punto D, punto de equilibrio. Y entonces... Fíjate que te podrías haber ahorrado de hacer el tramo BD. Sí, estaba pensando en eso. Bien. Bien. Pero si lo puso no hay problema, o sea... No hay problema, pero lo podrías haber ahorrado porque ahí... o sea, puede haber un cambio de diámetro, pero es un tramo más que tenés que dimensionar. ¿Sí? Déjalo igual, está perfecto. Bueno. Bueno, ya de mi parte no, ninguna consulta más. Y el extremo EF va a ser de NF todo lo que trae del tramo para arriba y todo lo que trae del tramo... Claro, y con la ampliación, sí. Una cosita, porque estoy viendo, en la futura ampliación tiene que estar el nudo I. Porque punto, o sea, ¿dónde van los nudos? Dijimos, en los puntos, en los gastos puntuales, en los cambios donde suponemos que va a haber un cambio de diámetro,
Y el I va en el gasto puntual. Antes de seguir, vamos a hacer, porque para cuando dimensionen, cuando pasa esto que hay un gasto puntual como en ese punto, a veces cuando llega el agua a ese punto, bueno, hay un cambio brusco en la cañería, ¿está? Desde F hasta la futura ampliación y desde arriba, que no veo ahora porque me tengo otro cartelito, desde el punto de arriba, ¿cómo se llama el punto de arriba? Del Bueno, o sea, el tramo I a la futura ampliación y el tramo F a la futura ampliación, puede ser que al salir el agua en la futura ampliación, este otro tramito quede muy chico, ¿está? sí. Entonces, Este tramo. sí. Sí, o todo hasta el punto de equilibrio. Veces, no lo hagas de 3 tramos. Algunas de veces. Un tramo. Hacelo de 3. Dale. O sea, El no I lo bajalo bajaría al punto de equilibrio. al punto de El I bajalo al gasto puntual. Ah, está bien. Bueno, y a ver, no iba a decir otra cosa yo, pero no me acuerdo. Bueno. Lo que te dice Olga es que esos últimos 3, esas últimas 3 cuadras te van a quedar de diámetro chiquito. Porque no tienen mucho gasto en ruta. Sí, tienen gasto en ruta porque le asignó bien las secundarias. Fíjate que las secundarias se las dio hasta abajo. Reforzó el marco de arriba, el HI. Así que por ahí. Pero bueno, vuelvo a una cosa, a la planilla que estamos. El gasto total te está dando 148,85 acá abajo y arriba te estaba dando 198. 196 me está dando. Sí. Caudal de salida de tanque 198,40, ahí arriba, ¿no? Caudal de salida de tanque, dice 198. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. 148 es suma de longitudes. Ah, perdón, leí mal entonces. Ah, gracias. No, entonces me equivoqué yo. Ah, sí, tenés razón. Sí, bien, perfecto. No, de 196 a 135, chicos, te voy a hacer, eso es lo que quería hacer. 198,39 menos 40. La diferencia 196,35. Les está dando una diferencia de 2 litros por segundo. Que si yo lo multiplico por 86.400, que son los segundos del día, me va a dar 176.000 litros, que son 176 metros cúbicos. Me parece que es medio importante el tema. Por ahí falta algo. Chequéenlo. Sí, tengo que revisar un poco porque metros cúbicos día. Si le da 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, no hay problema. Son 3 tanquecitos de una vivienda. Pero no es mucho. Ahora, cuando estamos hablando de 174 metros cúbicos, es como que, no sé si estoy haciendo bien la cuenta, pero tengo que hacer 198, corregime Sebastián o Pamela, .3. A ver. Pero eso no es agua que se pierde, Olga, esa es una diferencia que hoy ya les por eso. Es una diferencia del 1% que no te va a variar en el cálculo del diámetro. Después... no. Bueno, pero... Eso es lo importante. De hecho, no me he escuchado. El diámetro no va a afectar, pero en el cálculo de lo que es el día... ¿O hablas vos o hablo yo? Sí. Habla. 2 veces comenté que tiene una diferencia de 2 en casi 200, 1%. Y que no es relevante para el cálculo de los diámetros. No es agua que se va a perder eso. No, de los diámetros no. Que le dé exacto. No le da exacto, bueno, pero son 2 en 200, no está tan... Los diámetros que calcules con ese caudal no te van a variar de que si te hubiera dado 198, ¿sí? Sí, te entiendo. Bárbaro. Igual tengo que revisar un poquito más. ¿Dejo de compartir? Dale.
Pamela, nosotros tenemos algunas consultas rápidas. También, Dale. ¿Cómo es? Yo te pongo. sí. ¿Te pongo a vos? Sí. De coanfitrión. ¿Listo? A ver. Ahí se ve. Sí. Eh, sí, ¿Cerraron las mallas? sí. Tenemos algunas dudas con los diámetros adoptados y todo eso. Lo primero era acá consultar lo de la longitud total. Sí. A ver si lo que hicimos estaba bien. Bueno, lo que hicimos nosotros era, por ejemplo, lo que es la densidad 2, en donde estaba la malla 1 y 2, que nosotros tomábamos la suma de todos los tramos de esa malla, pero después le restamos las secundarias, que también daban a la malla 3, o sea, se las restamos, y la mitad de las primarias que dan a las dos densidades, digamos. Sí. Qué complicado lo hicieron. No sé, porque algo así decía ¿No? la teoría decía algo así, que tomemos la mitad o algo así. Sí, no, está perfecto. Pero si yo agarro el plano, como agarré en el trabajo en el que hicimos en la práctica, Sí. agarro el plano y empiezo a contar 1, 2, 3, 4. ¿Qué longitud le corresponde a la malla 1 y qué longitud le corresponde a la malla 2? Y después Sí, me siento a mirar y a completar la planilla. ¿Sí? Sí, eso hicimos igual. Te estoy hablando de la longitud total yo. Pasa que por ahí O sea, lo que nos pasaba, Pamela, es que algunos tramos comprendían las dos mallas, por eso es claro, que... comparten cañería. Eso está bien. La principal que va a estar compartida por las dos mallas, porque seguramente pusieron una principal compartiendo las dos mallas. Esa la dividen por 2 y la tienen en cuenta para la longitud total 1 y la otra mitad para la longitud total 2. Eso está perfecto. ¿Hicieron eso? Está bien. Claro, por eso la mitad de las dos que estaban entre las mallas, digamos, de las principales. Bien. Yo lo que dije es que a priori, como primer avance, sí, estas 1, 2, 3, 4, 5 cuadras las tuvieron en cuenta a la mitad. Claro, para cada lado. Exacto. Yo lo que digo es que para calcular las longitudes, lo primero que hago es calcular el área. Con el área calculo la población. Y para sacar el gasto hectométrico, o sea, defino la longitud, y la longitud la voy sacando del plano directamente. Yo lo que vi ahí es que ustedes, en el cálculo de la longitud, como que habían tenido en cuenta las celdas, ¿no? Sí, pero de lo mismo. Ah. O sea, bueno, porque nosotros acá pusimos los tramos y sería lo mismo. Está bien, sí. Yo les digo cómo lo hago yo. Entonces, claro. para contarles Sí. nomás. Que me resulta más fácil. Sí, después nosotros lo entendimos de esa forma y es mucho más rápido, sí, también, claro. Perfecto. Un comentario cortito. ¿Sí? Nicolás, si lo hacen como dice Pamela, que yo también lo hago, vos puedes verificar porque tenés dos caminos distintos. En el primero cuento arriba del plano, hice la longitud total, y en el segundo, a medida que voy poniendo las longitudes en mi planilla, cuando veo los totales de longitudes, las verifico con lo que conté inicialmente. Entonces, Sí, lo hicimos, nosotros lo hicimos manualmente y lo verificamos. Lo vos estás poniendo en la celda, en la celda D7, vos ahí lo interesante no es que esos 95 que obtuviste, lo interesante es que los pongas como 3 tramos de 5 cuadras, más tantos tramos de tantas cuadras contados del plano. Entonces ese número es independiente de la sumatoria que te dé abajo de las longitudes. Entonces después puedes comparar ambos números y son verificaciones por caminos diferentes. Estos cálculos que hacemos están llenos de números y es facilísimo equivocarse. Y si uno no busca la manera de tener dos caminos independientes, es tedioso, pero es lo que te puede asegurar que no le estás errando por mucho. Una cosa es errarle por 1 o 2%, pero si uno se olvidó de algo que es habitual, te salta al hacerlo por caminos independientes, ¿sí?
Sí, eso que comentabas vos lo hicimos, pero nada más que, bueno, Sí. lo pusimos acá. Lo calculamos de la dos Ok, formas y daban parecido. perfecto, entonces. Bien, ¿y abajo cómo quedaron? ¿Qué cosa? ¿Los tramos o...? Las longitudes 95,16. Sí, Quedaron igual, 95,16 más 53,25, 148,41. Ah, quedó bien. ¿Y ese 148,42 que tenés abajo? ¿Está sumado sí. el tanque? El tanque creo que lo tienen que bajar unos A ver, 10 ponete en la metros. fórmula. Este de acá Sí, es la suma de todos. bueno, pero ahí sumaron el tanque. Mirá, una cosa que verifiqué. Sí, Si yo sumo 95,16, que es la longitud total 2, sí. más la longitud total 1, que es 53,25, me da 148,41. ¿Qué es lo que te dio ahí abajo? A ver, sí. Pon el escape ahí, 148,42 te dio. Pero vos le sumaste el tramo del tanque, que no tiene, o sea, ¿ustedes lo tuvieron en cuenta para el gasto en ruta, el tramo del tanque? No, arriba no, pareciera que no. Bueno, entonces ahí hay un error de 0,50, casualmente 0,50, que es la longitud del tanque. Puede Ah. que 0,50 se lo hayan Pero lo sumado. sumamos una sola vez. Nicolás, perdón. ¿puede ser que el 0,50 se lo hayan sumado a la longitud 1 o a la longitud 2? Arriba en la fila 7. Se lo restamos Sí. a esa. Está restado, es lo menos O sea, 0,5 lo que sumamos una aparecen. sola vez. Pero no hay que tenerlo en cuenta. ¿Lo tuvieron en cuenta? No, Sí. está restado. Fíjate, Nico, en la fórmula de esa, No. está restado los 0,5. No. Ok, No bueno. está. No está. No, lo ponemos. Bien. Bueno, y por ahí acá cambia un poquito también. Yo iba a hacer un Y comentario. más o menos. En los diámetros, cuando calcularon los diámetros, el diámetro de punto de equilibrio 3 te dio 110 y yendo por el otro lado te dio G, punto de equilibrio 3, 140. Sí, ¿tá? esto lo queríamos comentar nosotros. Bueno, porque acá, entonces, ahí ¿qué pasa? Al ponerle 110, te dio mucho, cuanto más chico el diámetro, más pérdida de carga. Entonces, por eso, después la pérdida de carga es grande y el extremo de la carga disponible, al final de todo, te dio 13,41, ¿está? Sí. ¿Se ve? Si eso sube, no sé si... O sea, habría que tantear, pero yo voy al hecho de que, porque veo que el tanque, 57 metros, no sé, ustedes lo calcularon, chicas, yo no lo hice el ejercicio, yo miro los números. Es muy alto, pareciera el tanque. O sea, 16 metros. No, ahí está, algo está mal. 16 metros. Es la cota, digamos, pesométrica. Sí, la han sumado, pero el tanque tiene 18 metros más o menos, está bien. Está bien. Ahí dice. Okay. No está bien puesto porque... No, como dice la altura del tanque 57, No, claro, es la cota... No es la altura del tanque, es la cota de... Está bien. Pero fíjate que... Una cosa. cosa, La altura del tanque, perfecto. 29,70, que es la cota de terreno del tanque, más 16, más 18,10. Ustedes le pusieron 18,10 al tanque. Claro, es la celda 14B. Está bien. La carga disponible en la primera celda es la altura del tanque, 18,10. Está bien. ¿Y qué es esos 16 metros que está allá arriba? No, porque bueno, fuimos variando y quedó 16, pero... Bueno, sacalo, no te isométrica. Perdón. Esto no es como en la universidad, viste, que vos vas con un solo ayudante y uno solo te ayuda. Los tres te queremos ayudar. Bueno, ahora sí. Claro, bueno, y los diámetros los fuimos poniendo en base a las velocidades de lo que definía Lenoy acá. ¿Y ustedes cómo calcularon la pérdida? El J grande. J grande. ¿Qué calcularon? Por 100, muy bien. ¿Y qué usaron? ¿La longitud principal o la longitud? Perfecto. Listo. Bueno, les quedó bastante bien la malla.
va cerrado los puntos de equilibrio. Claro, Tienen que ese era el dibujar tema. después el esquemita con los puntos de equilibrio. Claro, sería Desde este. la salida del tanque hasta el punto de equilibrio. Ah, ok. Nuestra duda también era acá que nosotros, en realidad, si este tramo no necesita 140, Claro. y da una velocidad baja, pero nos quedaba una diferencia de presión mayor a 1. Claro. Y no queríamos cambiar la ¿Y eso ubicación qué del- significa? Que pueden correr del lugar el punto de equilibrio Mm, y ¿Y recalcular. ¿Y FG claro. no se podía cambiar? ¿El diámetro? FG, No, porque si lo bajan le va peor el cierre, y si lo suben ya Ajá, no les da la velocidad. Está el bien. otro si tramo, ponen- está bien. Claro. Le da mucha velocidad, está bien. Sí, eso es cambiar el punto de equilibrio. Sí, pero el punto de equilibrio no lo pusieron mal, lo dejaron en un extremo, para cómo condicionaron el punto de equilibrio y cómo dimensionan los diámetros, cierra bastante bien, es bastante lógico. mm, Yo creo que Y si conceptualmente, ponen un diámetro en vez de 110 de 90, acá, sí, pregunto. A ver, Sí, prueba, ¿no? 0,0846. 00846, Y nos va a Sí. ir un poco más. Y abajo 089, poné el de 110, que es que era 0,136. tal vez Pamela, Mira, este es 90. después hagan el gráfico, ¿sí? Y vean cómo llegan al punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que lo que dijimos en la clase pasada es que la salida del tanque tiene que ser eligiendo diámetros que tengan pérdidas más grandes y llegando al punto de equilibrio, Sí, elijan diámetros más chicos para tener menos pérdida? Perdón, diámetros más grandes para tener menos pérdida. en sí, sí, este sí. ¿Y tramo, formar la parábola? Sí, sí, sí. Bien. en esta tabla veo lo mismo que le comenté. Bueno, porque esto ustedes lo hicieron esto es cuestión de hacerlo y rehacerlo hasta que queda armado, ¿no? Pero en Sí, esto la estoy viendo diferencia. lo mismo que les dije a la comisión anterior. El diámetro tanque A da 500 y el diámetro de AC da 500, pero si ya para el otro lado salió un montón de agua y ya se puso un diámetro de 225 para el tramo AB, acá tendría que quedar un diámetro menor al de 500. Sí, pero creo que lo vimos y no verificaba la velocidad o algo así. Sí, No, por ahí si le ponen un diámetro de 450 les da más grande la velocidad. claro. Y Pero justo piense este que la que velocidad va mencioné, a ser a futuro, el día de pasa que máxima, dentro de 30 años. justo este tramo alimenta parte de la malla 1, parte de la malla 2 y toda la malla 3. Por ahí está bastante cargado. Sí, yo entiendo, pero voy al hecho de que no está mal, déjalo porque el contexto de la, pero ¿Y que lo sabes lo que piensen. O pasa, sea, Olga? si vos tenés una Olga, bifurcación, Olga, ¿sabes sí. lo que pasa? Que en el catálogo no tienen 450, bajás a 400. Si pones un caño de 400, la velocidad Ah, te va a bueno, tener bueno, 1,5. Y si vos te bueno. fijás, lo que sale del tanque, que es 216 litros por segundo, después la bifurcación para AC es de 175. Entonces se lleva como el 80 y pico por ciento del caudal se lleva para ese lado. Entonces no te alcanza, no baja tanto el caudal y no podés bajar de diámetro porque es muy abrupto el catálogo de 500 a 400 y eso hace que se te vaya muy arriba la velocidad y la pérdida. Así que Bien. a veces te pasa eso, de cuando vos bifurcás 20% para un lado, 15 y 85 para otro, el que se lleva el 85 sigue con el mismo diámetro, porque bajarle Sí, el sí, diámetro sí. significa Yo para que vayan haciendo el concepto de que por ahí, cuando se van alejando, se tiene que ir achicando, pero por eso le dije que lo puede dejar porque conceptualmente está bien, o sea, por ser la primera iteración que se hace. es que aunque lo vaya a hacer de vuelta, en este caso, como bifurca como el 80 y pico por ciento del caudal para un solo Sí, te lado, entendí, Sebastián, te entendí no lo puede hacer de otra perfectamente. manera.
Entendí, sí, está bien. Fíjense después, porque les da bastante bien, que por ahí, cuando calculan, por ejemplo, el gasto en ruta de un tramo que comparten, con dos densidades distintas, tuvieron en cuenta la longitud secundaria multiplicada por el gasto hectométrico correspondiente a esa malla, o esa densidad, más la sumatoria de las secundarias por el gasto hectométrico correspondiente a esa malla. ¿Esto lo tuvieron en cuenta? Creo que no. Porque capaz que ahí está el error, que es poquito. Sí, puede ser. ¿Sí? O sea, no multipliquen la longitud total, principal más la secundaria, por el gasto hectométrico promedio. Claro. Y hagan lo siguiente: la principal por el gasto promedio, la secundaria por el gasto hectométrico 1 y la secundaria de la otra malla por el gasto hectométrico 2. Capaz que ahí está el error, ¿eh? Claro, sí. Me ocurre pensar en eso. Ok. Chicos, con el cambio de Pamela abajo no les da, pierden mucha carga y tienen que subir la altura del tanque, ¿sí? Sí, porque se fue a 10. Cierra mejor, O sea que porque hay más pérdida. para atrás, deshacer. No, el 90 volverlo a 110 o a 100. No, lo pueden dejar así, subís el tanque a 20 y listo. También. Claro, sí, lo que tienen que hacer es subir el tanque. Sí. Eso hay que evaluarlo, capaz que les conviene mantener los diámetros que tenían antes. ¿Ven la celda W27? Sí, dice 10,22 y Claro, 10,66. El punto de equilibrio no alcanza a la presión mínima. Hay que subir 2 metros, digamos. Ese cambio que propuso Pamela cierra mejor, pero te castiga con subir 2 metros al tanque. Claro. Bueno. Pero en general, para ver todas estas cosas está bien resuelto. O sea, tienen que ver todas estas cosas que pueden ir probando y todo, pero está bastante bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere? Gracias. No, está bien. Compartir. ¿Alguien más quiere compartir? No. ¿Alguien tiene consultas para mañana? Tampoco. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana entonces, si no tienen hasta el miércoles. Chao, Tonia. Mañana, chicos, traten de ser puntuales a las 17. Acuérdense que tienen 45 minutos mañana. Okay. Bien. Bueno. Bueno, profe. Perfecto, Hasta gente. luego. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Hasta luego. Chao, hasta luego. Pamela, ¿ya tienen que traer el trabajo todo hecho con las esquinas especiales y todo el miércoles que viene? No. No. La semana que viene se entrega, pero tienen el miércoles para preguntar. Ajá. Bien. O sea, el miércoles. Pueden entregarlo por mail hasta el viernes, ¿no es cierto, Sebastián? ¿Te parece bien? Sí, así le damos pie para que terminen de pulir lo que no llegaron. Pero sí, deberían entregarlo la semana que viene, hasta el viernes, todo completo, con las esquinas incluso. Porque nosotros tenemos que corregirlo para el miércoles. Claro, y cómputo y circuitos piezométricos, todo. Todo. Listo. Nos quedan 2 clases, Olga. La próxima sería la devolución. La próxima y la otra, que se va a hacer la puesta en común de todas las cosas que se vieron, lo que está mal y todo eso para el parcial. Perfecto. Listo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.